Chelsea es el miembro de la Guardia Volturi. Se la menciona por primera vez en Amanecer y solo existe en las novelas. Chelsea es un miembro central de los Volturi porque tiene el don de influir en los lazos emocionales entre las personas. Ella está emparejada con Afton, quien también está en la Guardia de los Volturi. Chelsea, originalmente llamada Charmion, nació en Grecia antes de 1100 a.C., poco después de los miembros originales de los Volturi. Aro un día la descubrió en medio de un momento difícil para los Volturi, ya que su cuñado, Marcus, no puede encontrar al asesino de su esposa, Didim, y se deprimió bastante. Aro hizo que Chelsea usara su poder para unir fuertemente a Marcus a los Volturi para asegurar una lealtad continua. Desde entonces, Chelsea se convirtió en el eje de los Volturi. Debido a su papel vital, a menudo obtiene lo que desea de Aro, quien también usa el regalo de Corinne para mantenerla en los Volturi. El don de Corinne es mantener a cualquier vampiro satisfecho, así que Aro la usaba con Chelsea para que se mantenga satisfecha y no se vaya del clan. Gran parte de su historia permanece desconocida. Sin embargo, se sabe que Aro utilizó su don para unir a Marcus y a Caius al clan, y esto logra que ambos permanezcan leales al clan. Por lo tanto, se puede suponer que Chelsea ya estaba con ellos cuando se fundió el clan y luego subió al poder. Ella había cambiado su nombre varias veces a lo largo de los milenios para evitar que llamara la atención, mientras interactuaba frecuentemente con humanos y vampiros fuera de la ciudad de Volterra. En la década de 1950 cambió su nombre a Chelsea y lo va a usar hasta que pase de moda. Su papel en los Volturi es explicado en detalle en Amanecer. En batalla, ella separa a los clanes aliados, impidiéndoles así luchar en conjunto, y permitiendo a los Volturi derrotarlos mucho más fácil. También hace que cualquiera sea leal a Aro inmediatamente para que se incorpore a los Volturi y no luchen por sus propios clanes. Chelsea hace su primera aparición en Amanecer, cuando su clan se prepara para castigar a la familia Cullen por crear a un niño inmortal. Más tarde se enteran de que el niño que estaban dispuestos a eliminar es de hecho un híbrido mitad humano, mitad vampiro. En un momento Chelsea intentó romper las ataduras de los Cullen y sus aliados sin éxito, debido a que Bella estaba protegiendo a todos con su escudo. Más tarde intentó manipular a Edward, Benjamin, Safina, Kate y Bella para que se unan a los Volturi, pero también falla. Pero al final todos sabemos qué pasa y dejan a los Cullen en paz, ya que no habían incumplido la ley, y decide volver junto con su clan a Volterra. Chelsea está dotada con el talento sobrenatural de influir en los lazos emocionales entre las personas, ya sea debilitándolos o fortaleciéndolos. Aro, uno de los líderes de los Volturi, usó su don para mantener a Marcus leal a los Volturi después de la muerte de su esposa Didim. Debido a la importancia de su don, Aro piensa en ella como uno de los miembros de alto rango de los Volturi, junto con Jane y Alec, los miembros más fuertes de los Volturi con dones ofensivos. Y la usa como un arma secreta para disolver a sus enemigos y vincular a la gente que desea al clan. La principal ocupación de Chelsea es distanciar emocionalmente a los inocentes de los culpables, cortando los lazos que se comparten. Además, cuando aparece un vampiro en el que Aro está interesado, ella asegura los lazos de ese vampiro a los Volturi, lo que los impulsa a servir voluntariamente. Elizar sospecha que Aro había estado usando su poder para facilitar la coexistencia de la Guardia Volturi, así como para fortalecer su voluntad de obedecerle a los líderes. Sin embargo, su poder tiene pocos límites. No puede influir con tanta facilidad en los lazos emocionales de las personas que son más fuertes que los amigos o conocidos, y en un caso normal, incluso en aquellos que se consideran familiares. Por ejemplo, no pudo cambiar la forma en la que Bella y Edward se sentían el uno por el otro. Y también pasó con la familia Cullen en sí, ya que ellos se consideraban una verdadera familia. Cuando Chelsea no está cerca de aquellos cuyos lazos están atados por su poder, su influencia no se desvanecerá de inmediato, más bien desaparece en cuestión de tiempo, dependiendo de cuánto tiempo una persona ha estado expuesta a su poder antes de separarse de ella. Aunque puede influir en estos vínculos, Chelsea no puede saber qué vínculo tiene una persona con otra. Es por eso que Marcus está en el clan, ya que él puede sentir las relaciones o conexiones entre las personas. Y es por eso mismo que quería Aro sí o sí que permanezca en el clan,
porque al saber la conexión emocional que tiene una con la otra, puede usarla en contra y así vencerlo con más facilidad. Algo muy interesante es que su don también es la razón principal por la que Caius no había intentado derrocar a Aro. Recuerden que a estos vampiros solamente les interesa el poder, así que seguramente Caius en algún momento pensó en tener el poder por sí mismo y es por eso que usó a Chelsea para que él sea 100% leal a Aro. Y obviamente por último su poder es mental, como se demostró cuando sin éxito intenta unir a Bella, Edward, Benjamin y Safin Kate a los Volturi durante el conflicto en Amanecer, solo para ser bloqueada por el escudo de Bella, que ella bloquea los poderes mentales. El poder de Chelsea se describe como una presión vibrante contra el escudo de Bella. Como les mencioné anteriormente, Chelsea tiene un compañero y se llama Afton, que también es parte de la guardia de los Volturi. Este personaje no tiene descripción y su afiliación con los Volturi se debe exclusivamente a que es el compañero de Chelsea, y ella le pidió desde el primer momento a Aro que él también esté en el clan. Obviamente Aro aceptó porque quiere mantenerla satisfecha para que no se vaya del clan. Y esto lamentablemente es lo único que se sabe sobre el personaje, además de que no hay ninguna imagen ya que se escribe más en los libros que en las películas. Espero que les haya gustado mucho esta información. Dejen un comentario contando si les hubiera gustado verla en las películas. La verdad es que me parece un personaje muy clave y hubiera sido genial que la muestren, ya que eso tendría mucho más sentido. Siento que en las películas algunas situaciones no se pudieron desarrollar bien y esto hubiera demostrado cómo Aro tiene tanto poder. Porque si bien se dice en las películas que Aro es el líder, yo creo que no se cuenta bien la maldad que tiene ese personaje, y usar el don de Chelsea yo creo que es bastante malvado porque está obligando a las personas a que se queden en su clan y obviamente estas personas nunca se enteran. Es como si estuvieran hechizadas, por así decirlo. Obviamente ella los manipula sus emociones y hacen que estén ligados para siempre al clan, y la verdad es que me parece muy malvado. Me hubiera gustado que eso lo muestren en las películas, me parece bastante interesante. Bueno, hasta acá llegó el video, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado muchísimo. Tampoco no olviden dejarme un comentario contando qué les gustaría ver próximamente, ya sea de Crepúsculo o de otra serie o película. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.